Crónica de la información en TV Ciudades, tiempo de MBD Noticias, edición central. Gracias por estar del otro lado en esta jornada que nos tiene transitando el límite entre dos momentos bien distintos en términos de temperaturas. Más adelante repasaremos lo que anunció Inumet en las últimas horas, que da cuenta de un bajón importante en ese sentido, por más que se retire la niebla, que fue otro elemento presente y con insistencia en esta semana en buena parte del país, y Montevideo no se salvó. Vamos a empezar hablando de, me parece, el tema del día, porque digamos que en diversos puntos del país se constatan dificultades de acceso a garrafas de 13 kilos con el descuento de hasta 50% destinado a población beneficiaria del programa o de programas del Ministerio de Desarrollo Social y del Banco de Previsión Social. En Casaballe, por poner simplemente un ejemplo, personas usuarias denunciaron que al menos una empresa recargadora no acepta la tarjeta Uruguay Social. En San Carlos, por poner otro ejemplo, departamento de Maldonado, 2 de las 3 recargadoras de la ciudad no brindan el servicio, y la que sí lo hace, la única que lo ejecuta, lo hace en una planta situada en las afueras, sobre la ruta 39, que une San Carlos con Maldonado. Este es en realidad uno de los temas del día, hay más en titulares. El Círculo Católico pagó más de 15 millones de dólares por el ex sanatorio de Casa de Galicia. Ex socios y socias de Casa de Galicia lamentaron que todavía hay muchos problemas que resolver para los pacientes. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, aseguró que un plan para combatir la delincuencia no es decir cuáles son las y los delincuentes más buscados. De 80 muertes dudosas anuales en la última administración del Frente Amplio, se pasó a tener un promedio de más de 151 en estos últimos 2 años. El impacto en la opinión pública del debate sobre la inseguridad. Análisis de Eduardo Botinelli. La modificación a la negociación colectiva impulsada por el gobierno reduce derechos, según el PIT-CNT. Nueva mayoría en la Suprema Corte consideró constitucional la ley interpretativa de la caducidad y desestimó recursos de violadores de derechos humanos. El Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo reclama apoyo para mejorar los salarios de la policía. Uruguay jugará contra Panamá el partido de despedida en Montevideo antes del Mundial de Qatar. Será este sábado e irá en vivo por TV Ciudad. Policía de Colombia vincula el primer comando capital con el asesinato del fiscal paraguayo en ese país. Joven activista increpó a Luis Almagro en Cumbre de las Américas y acusó al uruguayo de tener sangre en sus manos. En Uniradio 107.7 FM en Montevideo y área metropolitana, para todo el mundo por la web uniradio.edu.uy. Es la radio de la Universidad de la República. Primer móvil de arranque hoy la tenemos a Natalia de Brun. ¿Cómo te va, Nati? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Martín. Y vamos a estar con el tema que vos presentabas al inicio, justamente esta dificultad de acceso a las garrafas con descuento anunciada por el gobierno que están teniendo las personas beneficiarias del MIDES. Bueno, sobre eso nosotros estuvimos en Casaballe, una de las zonas donde se denunció esta situación, pero además sabemos que en otros lugares, no solo de Montevideo, sino también del interior del país, está pasando lo mismo. En un ratito volvemos y les ampliamos este tema. Muchas gracias, Natalia, por este adelanto. Además de este asunto, tema fundamental en esta jornada, situación de Casa de Galicia. Se subastó el justamente edificio, el viejo sanatorio, y seguirá siendo sanatorio. Nos cuenta de qué prestador Mariana Abreu desde el móvil. ¿Cómo andas, Mari? ¿Cómo andás, Martín? Como decías, hace unas horas nada más tuvo lugar el remate de la ex mutualista Casa de Galicia, concretamente el edificio y las instalaciones. La adquirió el Círculo Católico por unos 15.300.000 dólares, un poquito más de lo que era el precio base de este remate, así que en un ratito vamos a estar ampliando esta información. Y además de los adelantos, desde los móviles tenemos adelanto en piso. Está pronta Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo anda, Juli? ¿Cómo estás, Tincho? ¿Todo bien? Todo bien. Hoy vamos a hablar de salario policial, porque el Sindicato Policial de Montevideo, que en realidad nuclea a funcionarios de todo el país, está haciendo una campaña que se ha hecho viral, vinculada a las promesas del gobierno con respecto al apoyo que iban a tener desde la asunción de este nuevo gobierno de coalición, las fuerzas policiales, que no lo están viendo con un correlato en el aumento salariales. Así que lanzaron un video que vamos a estar compartiendo y también entrevistamos a uno de sus directivos, Ricardo González. Ya retomaremos el contacto con Mariana Abreu, pero para ir entrando en tema, compartimos algunas cosas que se han dicho del asunto que Mari después va a presentar. Señores, si no hay que mejorar la oferta, adjudicamos 15.300.000 dólares. Muchas gracias. El edificio justamente va a ser utilizado para los fines sanatoriales
tanto de nuestra institución como del sistema. Al haber quedado dentro de las empresas que absorbieron socios, para los trabajadores un impacto muy grande porque la ley los obliga a contratar trabajadores de los que son los extrabajadores de Casa de Galicia. Recién Jimena Carrera, presidenta del gremio de médicos y practicantes de la ex Casa de Galicia. Antes Cecilia López, presidenta de la mutualista Círculo Católico. Ahora Mariana Abreu, que va a profundizar en estos contenidos. Adelante, Mari. Sí, hablamos del remate de la ex mutualista Casa de Galicia, que fue adquirida finalmente por $15.300.000 por el Círculo Católico, en este remate que tuvo lugar hace unas pocas horas nada más, que tenía como base unos $12.800.000. Había otras oferentes, la Mutualista Universal y CUDAM, que se asociaron con este fin, pero bueno, quien hizo la oferta mayor fue precisamente el Círculo Católico. El Círculo Católico, una mutualista de las 5 que adquirieron socios de Casa de Galicia, fue la que en mayor parte lo hizo, unos 18.000 usuarios, y como dije, adquirió no solamente lo que es el edificio de Casa de Galicia, sino también el equipamiento, gran parte del equipamiento, entre lo que está contemplado como uno de los 4 IMAE que tenía Casa de Galicia, el RENAL. Quedan los otros 3 que todavía no se sabe si van a formar parte o no del Círculo Católico. Vamos a ver los detalles de este remate. $15.300.000. Una. $15.300.000. Dos. ¿Seguro? Señores, si no hay que mejorar la oferta, adjudicamos. $15.300.000. Muchas gracias. Fue muy bueno para nosotros que haya habido puja y se haya superado la base considerablemente, llegando al precio de $15.3 millones. Ahora lo que sigue es tenemos una semana de plazo para hacer la transferencia de la posesión, que la tome el Círculo Católico, que fue el mejor oferente. ¿Qué fue lo que se adquirió entonces? ¿El edificio y qué más? Y los bienes muebles que estaban ubicados en la avenida Millán e incluidos en el inventario realizado en el expediente. Lo que sucede es que hay algunos IMAES que son con contrato con terceros. Los terceros son los propietarios de los bienes muebles, y me estoy refiriendo a lo que son los IMAES cardiológico y hemodinamia. Lo que refiere al IMAE renal, estos bienes sí son propiedad de Casa de Galicia y están incluidos dentro de lo que se transfirió. Bien, escuchamos al referente de la Liga de Defensa Comercial, porque esta institución ofició como síndico de Casa de Galicia en todo este proceso. Ahora vamos a escuchar a Cecilia López, quien es la presidenta del Círculo Católico. El edificio justamente va a ser utilizado para los fines sanatoriales, tanto de nuestra institución como del sistema. Como ha sido, es un complejo grande, obviamente hay que entrar, hay que ver in situ, pero nosotros somos una institución de 137 años, conocíamos a Casa de Galicia de siempre, de hecho muchos de nuestros pacientes estuvieron en Casa de Galicia muchas veces en los IMAES o bueno, por intercambio también de servicios. El Círculo va a pedir la habilitación de los mismos. Dijo que había 18.000 usuarios nuevos en esta mutualista. ¿Cuándo se van a incorporar todos los trabajadores médicos y los funcionarios que se habían acordado? El SMU dice que no se han respetado los plazos, ¿no? No, vienen incorporándose tanto los trabajadores no médicos como los trabajadores médicos, vienen incorporándose de acuerdo a lo acordado en Consejo de Salario. O sea, ya están incorporándose. ¿Cuántos? Bueno, no tengo el número, pero hay más de 100 trabajadores no médicos. Te estoy hablando por los números del Círculo, somos 5 instituciones, ¿no? Pero bueno, ya en el Círculo están trabajando más de 100 trabajadores no médicos provenientes de Casa de Galicia y alrededor de 40 y algo de médicos al día de hoy.
Bien, la presidenta del Círculo Católico decía entonces que para 18.000 usuarios que se incorporaron de Casa de Galicia a esta mutualista, se contrataron unos 100 trabajadores no médicos y unos 40 médicos. Estas cifras son vistas con preocupación desde el Sindicato Médico del Uruguay. Concretamente, nosotros también conversamos con Ximena Carrera, quien es la presidenta del gremio médico de Casa de Galicia, que nos decía que mañana hay una instancia fundamental para esta negociación de la contratación de los trabajadores médicos en el Ministerio de Trabajo. Esto pone fin a una instancia de incertidumbre que eran los destinos del sanatorio, destinos que por ley están pautados, tienen que ser sanitarios, y aparte tiene, al haber quedado dentro de las empresas que absorbieron socios, para los trabajadores un impacto muy grande porque la ley los obliga a contratar trabajadores de los que son los ex trabajadores de Casa de Galicia, y eso es un elemento muy importante. Y obviamente que es un proceso que demuestra que es lento, con un número de trabajadores bastante ínfimo para lo que es le impacta la demanda asistencial, que sobre todo se da en los periodos de invierno, que esperamos con mucha ansiedad en la instancia de mañana y esperamos que se cumpla con lo que se acordó en el acuerdo y todas aquellas personas que trabajaban exclusivamente en Casa de Galicia estén contratadas. El acceso al supergas como problema ahora focalizado en poblaciones beneficiarias o población beneficiaria de programas del Ministerio de Desarrollo Social y el Banco de Previsión Social. Lo desarrolla desde otro de nuestros móviles, Natalia de Brun. Así es, Martín, el gobierno lo anunció en esta ayuda para esta gente que más requiere de este tipo de beneficios, porque más en esta época, ¿no? El poder contar con un precio diferenciado en las garrafas que llega hasta casi el 50% de su valor, pero bueno, en definitiva no se está pudiendo llevar a cabo, por lo menos no en todos los lugares. Este beneficio que anunció el gobierno como una de las medidas que comenzó a regir ahora en junio y que va hasta el mes de septiembre, le otorga la posibilidad de comprar a un valor diferenciado, como yo decía, que queda en 400 y algo, 4 garrafas en todo ese periodo, ¿no? De junio a septiembre, todo el periodo del invierno, las garrafas de 13 kilos, de esas estamos hablando. Pero se pudo corroborar de que esto no se está llevando adelante porque no todos los puntos de venta lo están aplicando. Consultamos en el MIDES sobre esta situación, excusaron de dar explicaciones o dar una explicación con respecto a este tema porque entendían que quien tenía que aplicarlo era la empresa. Ellos simplemente habían hecho el anuncio y ahora era responsabilidad de las empresas aplicar este descuento que estaba ya anunciado. En definitiva, lo que termina sucediendo es que el usuario, el que va a comprar la garrafa, no lo puede obtener a ese beneficio. Nosotros hoy estuvimos en Casaballe, en uno de los lugares donde los usuarios hicieron la denuncia. Recorrimos los únicos 2 puntos de ventas que tiene la zona y esto fue lo que pasó. Preparamos un informe y lo compartimos. El pasado 1 de junio comenzó a regir el descuento en el costo de las garrafas de 13 kilos para los beneficiarios de la tarjeta Uruguay Social, asignaciones familiares del Plan de Equidad, asignaciones familiares por el BPS y titulares de asistencia a la vejez. Este descuento, que es de hasta un 50%, se extenderá hasta el 30 de septiembre de este año. El mismo 1 de junio, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, recordó la entrada en vigencia del beneficio en su cuenta de Twitter, detallando el alcance del mismo e indicando el 0800 1931 como medio de consulta gratuita para quien quiera corroborar si es beneficiario del descuento. Vinimos hasta Casaballe para poder corroborar si efectivamente el descuento que está anunciado por el Ministerio de Desarrollo Social respecto a las garrafas, el beneficio para los usuarios de la tarjeta MIDES, se estaba realizando o no. En este punto de venta que nosotros vemos a mis espaldas, que es el único que hay en la zona como distribución de garrafas de Río Gas, no se realiza, lo pudimos corroborar. Hablamos con el dueño y nos confirmó que efectivamente no se hace, no se está haciendo porque ellos venden solamente en efectivo. Por tal motivo no se puede aplicar ese descuento entonces con la tarjeta del MIDES. La denuncia de los usuarios llegó al periodista Gabriel Pereira, quien utilizó sus redes sociales para hacer pública la situación. Casaballe es una de las zonas de Montevideo con mayor concentración de beneficiarios de la tarjeta Uruguay Social. La mayoría de los comercios aceptan la tarjeta como medio de pago. Este punto de venta de Río Gas, ubicado en San Martín, que además es el único en la zona, no la acepta.
Bien, había otro de los puntos también que estaba allí, que es uno de los centros de venta, un autoservicio que también vende garrafas, pero no es un punto de distribución de Riogas como el que estábamos viendo o de cualquiera de las otras empresas que venden distribuidoras de gas. En ese centro lo que sucedía era que, centro no, en realidad es un supermercado, como ser supermercado no entraría dentro de lo que es este anuncio del MIDES, no entra dentro del decreto que se anunció que contempla el descuento de las garrafas, porque es solamente para los puntos de distribución y uno puede comprar haciendo la llamada telefónica o yendo a comprar al lugar. Por eso era que en ese lugar también de Casaballe, que son los únicos dos puntos que se venden, tampoco se podía estar aplicando esto. Y no solamente con la tarjeta, Martín, tampoco se está aplicando en lo que es el ir con su documento, por ejemplo, beneficiario de asignaciones familiares o de asistencia a la vejez. Pero como decíamos al inicio, no es solamente acá en Montevideo que se da esta situación, también sucede lo mismo o algo muy parecido en San Carlos. Nuestro compañero Eduardo Delgado preparó un informe y esto era lo que nos decía. Una persona que accede a una prestación que da el Ministerio de Desarrollo Social informó a MBD Noticias que en San Carlos concurrió a diferentes locales de recarga de garrafas y en ninguno tenía la posibilidad de hacerlo con el descuento anunciado por las autoridades del gobierno. En Megal de San Carlos comunicaron que no tienen habilitado este servicio y en una estación de ANCAP informaron lo mismo. En tanto, Acodique no lo tiene habilitado en sus locales, sí en su planta, que está ubicada en una ruta. ¿Con la cédula? Sí. El titular tiene que venir a la planta. A la planta. Sí, le escaneamos la cédula y vemos. ¿Y dónde es la planta? Ruta 39 Santa Buena. Por ahora no contamos, de hecho no tenemos garrafas porque no han habido reparto esta semana. Ah, bien, bien. Así que hasta ahí no, toca igual en otro lugar a ver si hay. Sí, acá no lo tenemos. Ahora seguimos con asuntos vinculados al Supergas, pero dejamos de lado esta problemática. Recuerden que hay una situación de conflicto en Riogas. Se pronunció el PIT-CNT, se tildó desde la Convención Sindical de antisindical a la conducta justamente de la empresa por sancionar a personas que antes desarrollaron algún tipo de medida de lucha, y también se cuestionó fundamentalmente la contratación de personal para suplir a quienes hicieron paros. Todo este asunto empieza con una actitud notoriamente antisindical de la empresa. Sanciona de manera individual a trabajadores por aplicar una decisión de carácter colectivo, y esto es rechazable en cualquier lugar. Y por esa razón nuestro PIT-CNT actúa, digamos, en función de lo que nos plantea FUESI y los propios trabajadores del gas, buscando destrabar un conflicto que obviamente la patronal está dilatando. Este jueves 9, los trabajadores de la Confederación de Sindicatos Industriales se movilizan, enmarcado en un calendario de paralizaciones en distintos sectores que confluyen en el paro general parcial del próximo 7 de julio. El Poder Ejecutivo está acelerando propuestas que son regresivas desde el punto de vista de la parte trabajadora. En la mesa representativa del PIT-CNT ingresó un planteo sumamente respaldado de los trabajadores de FOSE contra la privatización de la potabilización del agua y un proyecto que entrega a un consorcio privado esa gestión. Se viene la rendición de cuentas, donde desde nuestra perspectiva el Estado debería ser una locomotora de la generación del trabajo de calidad. Bueno, en ese marco, además, en un ambiente de bastante prédica y práctica antisindical, se eleva la movilización de los trabajadores. Otro asunto. En la noche de ayer hubo 3.800 personas en dependencias del MIDES, pasando justamente la noche. Además, unas 25 personas estuvieron en los denominados paradores, una modalidad que ya tiene un par de temporadas bajo la actual administración. MBD Noticias hizo un análisis de la evolución de los cupos que brinda el Ministerio de Desarrollo Social a lo largo de los años. Esto parte de 280 cupos en el año 2005, cuando recién se había creado el Ministerio, en la apertura justamente de esa cartera, y ahora son 4.215 en este año 2022. Entre 2019 y este año hubo un aumento de 203% en los cupos disponibles.
El 21 de marzo de 2005 se promulgó la Ley 17.866 que estableció la creación del Ministerio de Desarrollo Social con políticas sociales y desarrollo social, asumiendo la ejecución del Plan Nacional de Atención de Emergencia Social que se vivía tras la salida de la crisis de 2002. Marina Arismendi fue la ministra elegida por el expresidente Vázquez. Uno de los ejes fue el programa de atención a los sin techo a través de refugios nocturnos en Montevideo, Canelones, Paysandú y San José. Funcionaron 7 centros con cupos para 280 personas. Ese año pasaron 1.650 personas por el programa. Uruguay, en 2006, tenía 32,5% de pobreza, es decir, que 1 de cada 3 uruguayos era pobre. En 2010, mientras la pobreza se ubicaba en 18,5%, los cupos eran 780. Luego subieron a 1.350 en 2011 y se mantuvieron en este entorno hasta 2018, cuando estuvieron en 1.660, cuando Uruguay tenía una tasa de pobreza de 8,1%. En 2019 los cupos crecieron a 2.070, es decir, un 24%. Ese fue el último año del Frente Amplio al frente del Mides, con la gestión nuevamente de Marina Arismendi. En 2020, el nuevo ministro de la cartera, Pablo Bartol, dispuso de 2.068 cupos, o sea, 2 menos que el año anterior. La pobreza ese año estuvo en 11,6% y el censo de mitad de año indicó que había más de 2.500 personas en situación de calle. Para 2021, los cupos tuvieron un crecimiento exponencial, ya que pasaron a 4.152, es decir, un 200% más respecto a 2020. Según el último censo de 2021, había 3.907 personas en situación de calle, un 18% que dormía en la calle, mientras el 72% accedía a refugios. Hace unas semanas, el ministro Martín Lema anunció que habría 4.215 cupos para este año por el plan invierno entre el 15 de mayo y el 31 de octubre. El propósito fundamental del plan es dar respuesta a toda persona que solicite resguardo. En las últimas noches, donde la temperatura ha bajado, un promedio de 3.800 personas pasan por los refugios del Mides. Según se encontró MBD Noticias, algunas personas siguen durmiendo en la calle. Empezamos a repasar ahora algunas consecuencias de la discusión que se dio ayer en el Senado durante la comparecencia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en régimen de comisión general citado por el Frente Amplio. Justamente quien llevó adelante los cuestionamientos fue el senador frente amplista Enrique Rubio. Uno de los asuntos que generó discusión fue el concepto de muerte dudosa. Precisamente a eso se refirió el senador frente amplista Charles Carrera en diálogo con MBD Noticias, ya que cuestionó que haya aumentado el número de muertes catalogadas de esa forma bajo el actual gobierno. 171 es el último registro contra 80, que era el promedio en etapas, en administraciones anteriores. Las muertes dudosas. A nosotros nos preocupa y acá tenemos un problema de política pública en definitiva. Porque ¿qué está pasando con las muertes dudosas que se pasó de un promedio de 80 muertes dudosas anuales en la última administración a tener un promedio de más de 165 muertes dudosas en estos últimos 2 años? Algo se está haciendo mal, señora presidenta, porque estas muertes dudosas no aparecen en ningún registro público de políticas públicas. Ayer nos contestó la Fiscalía General de la Nación, nos contestó un pedido de acceso que hemos hecho. ¿Y sabe lo que surge de ese pedido que ayer nos llegó en la tarde? Total de homicidios consumados en el 2021, 313. El Ministerio del Interior plantea 300 homicidios. ¿Qué está pasando? Muertes dudosas, 171. Ahí tenemos el año cerrado, senador Rubio. Entonces, ¿qué está pasando? Con los datos oficiales, lo que vemos es que en los últimos 3 años no han variado sustancialmente las muertes violentas en Uruguay, si sumamos homicidios consumados más muertes dudosas. 498, 497, 484. ¿Qué está pasando? ¿Tenemos un problema? ¿Tenemos que analizar? Entonces, y lo que decimos hoy nosotros, y que lo planteó el miembro convocante, de seguir esta triste tendencia, nosotros vamos a cerrar el año si no hay un cambio y por eso pedimos un plan. Vamos a superar el año 2018. Todo indica eso. De gira por Rocha, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que el Ministerio del Interior no tiene un plan de acción y que la estrategia está fracasando. Desde el Frente Amplio venimos sosteniendo con claridad que el Uruguay sufre una emergencia económica y de seguridad. Yo entiendo que estas cosas puedan molestar al gobierno, porque cualquier gobierno quiere resolver estos problemas. El problema es que no los resolvió.
Ayer tomamos nota de un tema aún peor, que el Ministerio del Interior no tiene plan para abatir los temas de seguridad. Un plan no es decir cuáles son los delincuentes más buscados. Un plan es decir cuáles son las acciones para bajar los delitos. ¿Cómo se piensan implementar? ¿Cuáles son los objetivos? Y hubo 10 horas de sesión parlamentaria, un rato de una sesión secreta que no se puede dar la información, pero lo que sí queda claro es que no hubo plan. Es decir, ante una emergencia y ante la angustia de la gente en términos de la seguridad pública, el Ministerio en 10 horas no pudo colocar algunos visos de un plan. Y esto es realmente duro. Cuando un ministerio no tiene orientación, no tiene plan, no busca diálogo, lo que se transforma es en un problema para la sociedad uruguaya en su conjunto. Hay dos modelos en disputa y este modelo está fracasando abiertamente. La comparecencia de Heber dio lugar a muchos debates. Por ejemplo, sigue habiendo polémica por las palabras que usó al referirse a una situación, a un caso de femicidio que dijo se debió a problemas sentimentales. ¿Y qué pasó en marzo? Un homicidio. ¿Y qué pasó? Que es por problemas sentimentales, de violencia doméstica. También generó polémica fuera del Parlamento la declaración de la senadora Graciela Bianchi, quien dijo que los gays y transexuales son especies inventadas. Que hay insensibilidad de parte de las actuales autoridades en política de género, no es así. Espero que haya quedado claro. Punto y aparte, porque yo personalmente, ustedes saben que este tema para mí son todas las muertes iguales, sean hombres, mujeres, trans, gays o cualquier especie que se les ocurra generar. Desde la sociedad civil hubo cuestionamientos a estos dichos, en particular a los términos usados por Heber. Se aludió en general a la existencia de violencia discursiva durante la sesión y algo así dijo Valeria Cayano, integrante de la Intersocial Feminista en Diálogo con TV Ciudad. Lo que podemos plantear que pasó ayer fueron reiterados episodios de violencia institucional, ¿no?, de parte de algunos integrantes de la clase política en relación a temas muy sensibles. Yo creo que la afirmación, problemas sentimentales, un homicidio por problemas sentimentales, está sumamente discutido, sumamente analizado, sumamente trabajado en lo que es en el abordaje de los problemas y las condiciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de violencia basada en género. Por otra parte, afirmaciones de especies o identidades inventadas, habla de una falta de sensibilidad enorme y bueno, y algunos, o por lo pronto algunos niveles de ignorancia en relación a muchísima literatura y teoría analítica en relación a cómo se construye las identidades de género. Ahora análisis político y análisis precisamente de la sesión de ayer con Heber en el Parlamento en torno a la seguridad, la discusión vinculada a seguridad que se dio ayer. Esto con Eduardo Botinelli, que justamente es director de Factum y semanalmente nos visita. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo podríamos definir el contexto en el cual se dio este llamado a sala en régimen de comisión general? Bueno, sí, primero que es un llamado a régimen de comisión general que es distinto a la interpelación en términos de los efectos que provoca, no solamente, o que puede provocar, no solamente porque no implica una declaración final, es decir, no hubo declaración final oficial, lo que hubo fue en todo caso comunicaciones, pero no en el marco parlamentario, y tampoco implica la posibilidad de llevar adelante un pedido de censura ministerial que no estaba dentro de lo posible por el propio régimen. Lo otro es en qué entorno se está dando esto. Claramente tenemos eventos que han sido muy, muy duros en términos de impacto en la opinión pública, pero también un crecimiento más allá de los impactos el crecimiento en la preocupación de la opinión pública
por la seguridad pública. Y el otro elemento adicional que tenemos está vinculado a cómo el Frente Amplio está tratando de incidir en la agenda política, es decir, poner temas arriba de la mesa. Lo hizo primero con los temas económicos, que llevó a la interpelación de Arbeleche, que inicialmente estaba previsto hacerlo en este mismo régimen de comisión general y terminó siendo en régimen de llamado a sala de interpelación. Y ahora lo hace con seguridad pública ya hace unas semanas, tratando de instalar el tema en la discusión política y en términos de opinión pública también, ¿no? Pero en la discusión general. Hay 4 partidos con presencia en el Senado, el Frente Amplio, fuerza opositora, y los 3 del oficialismo. Dentro del oficialismo, la bancada mayor, la del Partido Nacional, el de gobierno, y en su orden, Partido Colorado y Cabildo Abierto. ¿Cómo se puede evaluar, cómo evaluás el posicionamiento de los partidos en la sesión de ayer? Bueno, primero es que no hubo sorpresas, ¿no? No hubo grandes sorpresas, entre otras cosas, porque fue bastante anunciado, digamos, las posiciones. Ya obviamente hay posiciones previas, pero ya de cara a lo que se iba a discutir y qué datos o qué elementos iban a estar arriba de la discusión ya se fueron presentando. Pero sí aparece una crítica muy fuerte del Frente Amplio a la gestión del gobierno en materia de seguridad pública, un contraste también importante que pone arriba de la mesa entre lo que fueron las promesas electorales y los resultados que se están obteniendo, pero además está esto que estaba en los tapes anteriores en cuanto a la incidencia y la insistencia sobre la ausencia de un plan, ¿no? Y ahí empieza una discusión donde está esa parte de la sesión secreta, donde desde el oficialismo se dice que ahí se presentó el plan y de la oposición se dice que eso no es un plan. Entonces ahí nos queda, digamos, un vacío en términos informativos y de conocer ese punto específico. Pero el Frente Amplio tiene una postura claramente dura en este punto y si bien argumenta que no lo utiliza o no pretende utilizar políticamente el tema como se usó en los anteriores, en definitiva, con matices termina siendo un elemento que se pone arriba de la mesa y que está siendo duramente criticada la gestión. Yendo a lo que es la coalición, sí, digamos, lo que han sido los partidos de la coalición, claramente el Partido Nacional, absoluta defensa, digamos, de lo que es la gestión de Heber, cerrada y con un apoyo cerrado también, digamos, pero con una frase interesante que dice Penades, que además es del sector de Heber, que dice, bueno, está todo mejor, no está todo bien, ¿no? Y eso de alguna forma también está resumiendo el mensaje que se está dando, porque algo parecido dijo el presidente de la República, algo parecido dijo Heber, es decir, no reconocen o no presentan como una solución mágica, sino que se está trabajando positivamente y mejorando. El Partido Colorado también tuvo una postura muy férrea en la defensa de la gestión que está llevando adelante Heber y el gobierno. Ahí apuntó fuertemente a la seriedad y al trabajo que se viene haciendo. Y Cabildo Abierto marcó matices. Tal como había sucedido en la interpelación con Arbeleche, Cabildo Abierto tiene un oficialismo que llamamos oficialismo crítico, ¿no? Es decir, un oficialismo, es decir, defiende, apoya, pero siempre marca matices. Y en este caso marcó el matiz en cuanto a que no se estaba haciendo todo lo que Cabildo Abierto pretende que se haga, ni llevar adelante. Sobre todo hubo 2 o 3 elementos, uno el de las comisarías cerca y otro el del trabajo en las cárceles. Y ahí Manini dijo incluso una frase bastante fuerte, que dijo, las cifras de delito que tenemos en Uruguay son inaceptables, ¿no? Entonces, marcó también un elemento relevante para diferenciarse, pero dentro de un apoyo. Claro, porque dijo, son inaceptables, pero antes estaba mucho peor. Entonces también pasó una factura hacia los gobiernos del Frente Amplio. Para cerrar, Eduardo, ¿le das alguna posibilidad al diálogo, teniendo en cuenta que el Frente Amplio lo reclama en materia de seguridad concretamente y algunas voces oficialistas han expresado alguna disposición? Bueno, 10 horas pasaron ayer y en realidad de las 10 horas lo que se puede ver es que cada vez es más difícil que haya un diálogo. Para empezar, porque los diagnósticos de los que se parten son totalmente distintos de la situación actual e incluso de lo que fue lo anterior. Con respecto a eso,
las posiciones se han ido alejando en este tiempo. Hace un mes más o menos estuvimos hablando del tema seguridad pública en la agenda y de la necesidad de ese consenso, y en realidad lo que vemos es que cada vez es más difícil. Ahora, cuando tenemos estas 10 horas de discusión y lo que vemos es que hay pocos puntos en común, de pocos puntos de contacto y de que puedan llevar adelante un diálogo de construcción de una política, en realidad esta comparecencia lo que hace es al revés. Es decir, bueno, esto se está alejando, no aparecen grandes posibilidades de que aparezca una especie de diálogo nacional para los temas de seguridad pública. Y lo otro es que si no tenemos de aquí en adelante un cambio sustantivo en términos de seguridad pública, junto con otros temas claramente, pero vamos a tener de aquí a 2024 la seguridad pública arriba del tapete y probablemente una campaña electoral donde la seguridad pública siga siendo un elemento central. Muchas gracias, Eduardo, y hasta el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles, gracias. Ahora es tiempo de Tercer Móvil en el MBD Noticias Central de hoy. Diego Martini, buenas noches, ¿por dónde andás? Martín, ¿qué tal? Muy buenas noches para vos. Nos encontramos en el Museo de Artes Visuales, donde se está presentando Estados Unidos-Cuba, una mirada a la relación bilateral del siglo XXI entre ambos países, escrito por Ariel Bergamino, ex embajador uruguayo en Cuba, ex vicecanciller del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se está presentando acá este libro, bueno, que analiza el vínculo entre ambos países, obviamente un vínculo histórico que ha ido mutando a lo largo del tiempo, que bueno, trata obviamente del último vínculo de Estados Unidos y Cuba en el siglo XXI. La crónica habla de que el 17 de diciembre de 2014 los presidentes Barack Obama y Raúl Castro anunciaron el inicio de un proceso para normalizar las relaciones diplomáticas entre ambos países que estaban ininterrumpidas desde 1961, y bueno, tras un inicio vertiginoso cuyo punto culminante fue la visita de Obama a Cuba en marzo de 2016, el proceso comenzó a desacelerarse a mediados de ese mismo año y hoy parece detenido. Ahí en la mesa vemos al senador Mario Vergara, quien está haciendo uso de la palabra. A su lado está Rodolfo Ninovo, ex vicepresidente de la República, ex canciller también, Ariel Bergamino, que está allí en el centro, el autor del libro, quien también hace unos años escribió en esta misma editorial, en Planeta, un libro sobre Tabaré Vázquez, y también está la periodista Sofía Cortiz, quien es la mediadora entonces de esta mesa que comenzó hace un rato. Así que estamos en la presentación de Cuba, Estados Unidos, una mirada a la relación bilateral en el siglo XXI de Ariel Bergamino. Escuchamos entonces al senador Mario Vergara en esta presentación. No es Obama con Ariel, ¿verdad? No, evidentemente Biden no es Obama. Recién en las últimas semanas, creo yo, hubo alguna medida que levanta la dureza que tenían las medidas de Trump, alguna. Reitero, ya con Obama tampoco era tanta la flexibilización del bloqueo. Con Trump recrudece y con Biden apenas ha empezado a dar alguna señal. Porque una de las cosas que también plantea el libro es, en este periodo Cuba no está en las prioridades de Estados Unidos. O por lo menos la revinculación más formal de Estados Unidos con Cuba no está en sus prioridades. Nos quedamos con estos conceptos del senador Frente Amplista Mario Vergara. Gracias, Diego y equipo, por el móvil en esa actividad. Cambiamos de tema porque Uruguay se va a despedir, la selección uruguaya de fútbol mayor se va a despedir de la afición local el próximo sábado a las 5 de la tarde en el Estadio Centenario, en un amistoso contra la selección de Panamá. Y ya hay entradas a la venta. Hoy comenzó la venta, pero exclusivamente para quienes paguen con tarjeta de crédito. La venta para público en general recién se va a habilitar el viernes, o sea, pasado mañana, a los siguientes precios. Tribunas Ámsterdam y Colombes, 420 pesos. Olímpica General, 520 pesos. Olímpica, primer anillo, 790 pesos. América, segundo anillo, 990 pesos. Y América, primer anillo, 1.290 pesos. Los boletos se pueden adquirir o se podrán adquirir a partir del próximo viernes en la web y en los locales de Hábitat. TV Ciudad, atención con esto, emitirá el partido por televisión abierta y pondrá al aire una previa especial. Recién esta mañana se produjo la confirmación del rival, ya que diversas selecciones manejadas previamente a Panamá, la que finalmente confirmó su presencia,
habían estado en tratativas a través de sus asociaciones nacionales con la AUF, pero finalmente no arreglaron, no llegaron al acuerdo para poder venir a Montevideo a disputar ese partido que tendrá la selección panameña entonces como rival de la selección uruguaya. Es tiempo de informe, salario policial, reclamos sindicales y Julieta Núñez Tomás en MBD Noticias. ¿Por dónde empezás, Juli? Bueno, comenzamos contando que el Sindicato Policial de Montevideo lanzó una campaña que se hizo bastante viral vinculada a su reclamo de un aumento salarial. Lo que expresan desde el sindicato es que sienten que han quedado relegados de alguna manera en el avance de su recuperación salarial luego de la pandemia. En realidad seguimos en pandemia, pero luego de la finalización de la emergencia sanitaria, ellos lo plantean esto bajo una consigna que es no hay respaldo sin salario. ¿Por qué? Bueno, porque en esta campaña hacen referencia a los dichos que varios jerarcas de este gobierno han tenido en referencia a su apoyo o al apoyo que este gobierno le da a los funcionarios y las funcionarias policiales en su tarea. Lo que dicen es que esto está desacoplado de lo que ha sucedido en términos de salario y de hecho en esta campaña que vamos a compartir en unos segunditos nada más, muestran los dichos de varios jerarcas de este gobierno, tanto en campaña, durante la campaña que hizo la coalición, como ahora como gobernantes. Vamos a compartirlo. Yo quiero ser un presidente que acompañe, que esté al lado de ese policía que trata de reprimir el delito y está solo, sin respaldo. Yo voy a estar al lado de él. A mí me gustaría saber cómo va a respaldar a la policía, porque en estos años si hay algo que se siente la policía, es sola. Yo estoy aquí para respaldar la institución policial. ¿Se ha estancado el salario del policía? Sí, se ha estancado. Una de las promesas de campaña que se ha dado es que la policía iba a tener apoyo. No podemos quedarnos solo con un apoyo moral, también tiene que ser en lo que es su sueldo. Porque... Vamos a honrar nuestro nombre y sabremos cumplir. Yo estoy para respaldar la institución policial. Al respecto de esto que estábamos escuchando, hablamos con Ricardo González, él es integrante de la directiva del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo. Lo que nos señalaban es que antes, hace 2 años, en la administración pasada, tenían un ajuste de su salario vinculado al IPC, por lo tanto no tenían pérdida salarial, tampoco tenían aumentos. Pero en este momento lo que sucedió, y ellos lo vinculan de alguna manera a la pandemia, fue una reducción, o en realidad un aumento, pero de medio IPC. Y esto lo que les provocó es una pérdida salarial y en este momento, ya en 2022, no lograron la recuperación de su salario vinculado justamente al IPC. Entonces, lo que entienden es que ahora que se está encaminando la pandemia, que otros trabajadores además han recibido señales vinculadas a su desempeño, ellos dicen que han estado, al igual que los médicos, por ejemplo, en la primera línea de lucha durante los momentos más crudos de la emergencia sanitaria, esperan que justamente haya un cambio, haya una señal vinculada al reconocimiento de su trabajo y a la retribución de su trabajo. Vamos a escuchar ahora a Ricardo González, como estábamos diciendo recién, explicando cuáles son puntualmente los reclamos que le hacen al gobierno. Hace cuestión de aproximadamente 30 días presentamos ante el Ministerio del Interior un proyecto de recuperación salarial y aumento salarial para la policía, que es lo que pretende el sindicato. Fue bien recibido por parte del Ministerio, ahora estamos como quien dice, también esperando alguna nueva reunión con el Ministerio de Economía y con el Ministerio de Interior para tener una respuesta a lo que el sindicato planteó, que si querés te puedo mencionar que lo que estamos pidiendo es un 22% de aumento en el global, que esto va de la siguiente forma: un aumento de un 8% más IPC para este año, un aumento de un 6% más IPC para el año que viene, y para el 2024, que es el último año, estamos pidiendo un 8 más el IPC, eso para la escala base. Bueno, un poco ahora lanzar esta campaña, que este video que se está haciendo viral, es también decirle que el funcionario policial tuvo pérdida salarial y que apostamos a que el apoyo no sea solamente moral, sino que también sea salarial. Entonces creo que el discurso del apoyo a la policía está bien, pero ya ahora entendemos que el apoyo debe ser también en materia salarial. El CIFPOM es el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, pero tiene
presencia a nivel nacional. El tema es que también hay otros sindicatos policiales que en algunos asuntos se han desmarcado del CISPOM en más de una ocasión y lo hemos seguido aquí en MBD Noticias. ¿Qué dicen esos otros sindicatos, Juli? Nosotros le consultamos a Ricardo González, en realidad lo que nos dijo es que en lo que tiene que ver con el salario están bastante alineados y esto tiene que ver y en realidad obedece a lo que sucedió hoy, que el Sindicato de Funcionarios Policiales de Maldonado, el CIPOLMA, emitió un comunicado justamente hoy diciendo que recuerdan las promesas hechas por el presidente de la República en campaña electoral a los policías, que dichas promesas se tienen muy presentes y que se tendrán en cuenta a la hora de evaluar la gestión. Al día de hoy el salario policial se encuentra estancado y el tan mencionado apoyo moral por parte del gobierno debe ir acompañado también en lo económico con un aumento de salario. Así que esto es un reclamo que, si bien, como lo decías Tincho, hay algunas diferencias por varios temas dentro de la organización sindical de los funcionarios y las funcionarias policiales, en lo que tiene que ver con este aumento que piden del 20% de sus salarios están bastante alineados. Es un reclamo que se está haciendo entonces a nivel nacional. Vamos a ver qué es lo que responde el Ministerio del Interior justamente sobre esto. Le consultamos ahora sí en una última parte de la entrevista a Ricardo González. Lo primero que tenemos que decir es que tenemos diálogo con el Ministerio, que eso es fundamental. ¿Por qué? Porque hablando vamos a llegar a la manera de encontrar la solución a esto. Bueno, ahora seguramente en los próximos días se concrete una nueva reunión con el propio Ministerio del Interior para poder seguir avanzando en estos temas. Lo que nos decía el Ministerio, que estaba esperando un poco lo que ellos habían hecho la consulta al Ministerio de Economía y estaban un poco esperando que bajara el Ministerio de Economía el tema de lo que se podía llegar a dar de aumento. Bueno, la postura del sindicato, como te decía recién, es pelear este 22% que entendemos se tiene que dar en estos próximos 3 años. Está bien con la parte de estar cerca del funcionario y apoyarlo, porque en realidad se pidió desde hace mucho tiempo también con parte del sindicato, pero también entendemos que tiene que ser acompasado de un aumento salarial para el funcionario policial. Si estamos pidiendo un 22%, en realidad no es que estemos pidiendo, porque esto si lo empezamos a discriminar, no es un aumento que digamos, un aumento, estamos teniendo una recuperación y un pequeño aumento para lo que tendría que haber tenido la policía en estos 4 o 5 años. ¿Qué tal? Abrimos nuestro capítulo internacional, naturalmente con la Cumbre de las Américas. Dentro de pocos minutos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le dará, el inicio formal con su discurso muy esperado en una cumbre que ha tenido muchos avatares y muchas ausencias, no solamente de quienes no fueron invitados a la misma, sino de quienes se desmarcaron. Tal el caso del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Pero además están faltando o han marcado su ausencia los presidentes de lo que se denomina el Triángulo Norte de Centroamérica. Estamos hablando de El Salvador, Guatemala y Honduras, 3 países que forman parte de una de las principales discusiones que se va a dar en esta cumbre, que tiene que ver con la cuestión migratoria. Desde la medianoche pasada, el aeropuerto de Los Ángeles presenta una gran actividad con el arribo de los mandatarios que participarán de la cumbre y se alojaron en los distintos hoteles del downtown de la ciudad, convertido en un sitio altamente vigilado, con policías, vallas de cemento y rejas negras de seguridad que cortan la circulación y convierten el centro de la ciudad en un verdadero caos. El presidente Joe Biden buscará revitalizar una cumbre que viene complicada por la ausencia de varios mandatarios, en especial el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien se opuso a la exclusión de la cita de los líderes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, considerados como dictadores por el gobierno de Biden, a los que se suma la ausencia del boliviano Luis Arce, el guatemalteco Alejandro Giammattei, la hondureña Xiomara Castro y el salvadoreño Nayib Bukele. La ausencia de los líderes del llamado Triángulo Norte complica la firma de compromisos en temas migratorios, uno de los temas clave de la cumbre que será abordado por el presidente de Estados Unidos, quien buscará centrar su mensaje en la promoción de los valores democráticos, la transparencia financiera, la reforma de la justicia y la lucha contra la corrupción, además de anuncios sobre inversiones en la sociedad civil, donde la Casa Blanca aportará aproximadamente $75 millones por 3 años. Por su parte, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, en la reunión de ministros de Exteriores de la cumbre, pidió hoy a los países americanos trabajar juntos para apuntalar sus propias democracias y las de sus vecinos, opinando que los procesos democráticos no siempre son fáciles ni rápidos, pero hizo un llamamiento a trabajar juntos para abordar las
las deficiencias. Y hablando de la cumbre, precisamente el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, fue protagonista, o mejor dicho, fue el receptor de una serie de insultos y acusaciones de parte de un joven mientras debatía sobre el tema de la libertad de prensa en el continente. Tenía que ver, según este joven, con el rol que tuvo la OEA durante el golpe de Estado en Bolivia. Esta persona acusó a Almagro de tener las manos manchadas de sangre precisamente por el rol que cumplió el organismo americano en esas circunstancias. Almagro dijo que estaba acostumbrado y tildó de mentiroso al joven que fue retirado por las fuerzas de seguridad. El episodio tuvo lugar durante la charla del secretario general de la OEA sobre la libertad de prensa en el continente americano, celebrada con motivo de la 9ª Cumbre de las Américas en Los Ángeles, cuando el joven acusó a Almagro de tener las manos manchadas de sangre por la muerte de manifestantes durante la crisis política desatada en Bolivia en 2019. Ese año la OEA denunció irregularidades en las elecciones en las que Evo Morales salió reelecto, y tras una serie de episodios institucionales, el mandatario tuvo que abandonar el país denunciando un golpe de Estado en su contra y en medio de una crisis con episodios de violencia que dejaron una treintena de muertos y centenares de heridos. Luis Almagro se defendió acusando de mentiroso al manifestante desde el escenario, que le estuvo gritando desde el público durante varios minutos hasta que 2 agentes de la policía se lo llevaron del recinto. That you helped install massacred 36 people, 36 innocent people who are protesting for the restoration of their democracy, for the restoration of the independence of their country. In the towns of Sacaba and Secata, people were protesting peacefully, indigenous people, workers, women, students, demanding the restoration of that democracy. El ex canciller uruguayo afirmó que está acostumbrado a escuchar estas mentiras y defendió la actuación de la OEA en el caso boliviano, afirmando que los observadores electorales hallaron una manipulación de los resultados, pero se deslindó de la oposición boliviana con la que no tuvo ningún contacto, según afirmó. Sin embargo, la justicia boliviana viene investigando el rol de la OEA en el golpe de Estado, por el cual este martes la Fiscalía solicitó 15 años de cárcel para la expresidenta de facto Jeanine Áñez. El gobierno brasileño anunció la detención de un sospechoso de la desaparición del periodista británico Don Phillips y del indigenista Bruno Araújo en la zona de la Amazonía, precisamente bajo una presión que está dada justamente porque no aparecen estas personas que hace un par de días desaparecieron mientras realizaban un viaje. El presidente Jair Bolsonaro había dicho ayer que probablemente hayan sido ejecutados porque se aventuraron en una zona riesgosa. El periodista británico Don Phillips, colaborador del diario The Guardian, y el indigenista brasileño Bruno Araújo Pereira se encuentran desaparecidos desde la mañana del domingo en el Valle do Javari, una remota y selvática región de la Amazonia brasileña próxima a las fronteras con Perú y Colombia, donde realizaban una investigación sobre amenazas contra los indígenas. El hombre detenido fue identificado como Amauri y era buscado por ser un contumaz autor de amenazas contra los indígenas que habitan en la región y defienden la preservación de la Amazonía, según la Policía Civil, y que fue localizado en la comunidad de São Rafael, en donde vive, conocida por ser una importante base para mineros ilegales, cazadores, pescadores y narcotraficantes que actúan en el Valle do Javari. Su arresto se produjo en medio de una fuerte presión local e internacional por un mayor compromiso y acciones más concretas del gobierno del presidente Bolsonaro, quien admitió entre las hipótesis la posibilidad de que hayan sido ejecutados. La pista de Phillips, quien preparaba un libro sobre la problemática indígena de la región, y de Araújo, un profundo conocedor de la zona, se perdió cuando partieron en la mañana del domingo desde São Rafael hasta la ciudad de Atalaia do Norte, distante a 2 horas en lancha y a donde nunca llegaron. Araújo, quien trabaja desde hace años en esa región, había sido objeto de diversas amenazas por parte de mafias de mineros ilegales, madereros y hasta traficantes de drogas que operan en la región, lo que ha despertado temores de un asesinato entre sus allegados. La policía y la fiscalía colombiana consideran que el autor intelectual de la muerte del fiscal anticorrupción paraguayo Marcelo Pecci ya no están en el país y probablemente estén en Venezuela, y ha dado una orden de captura internacional a la Interpol. Por otra parte, las autoridades colombianas consideran que la autoría o el origen de todo esto podría estar en el Primeiro Comando da Capital, uno de los grupos narcotraficantes más poderosos de Brasil. Hay que recordar que Pecci tenía varias causas en su país, precisamente algunas vinculadas a este grupo brasileño.
Según el director de la policía colombiana, el general Jorge Vargas, la persona señalada sería Gabriel Carlos Luis Salinas, quien se habría fugado hacia Venezuela, y dijo que existe una orden de Interpol para su captura en un trabajo conjunto con la policía de Paraguay. Durante la audiencia judicial de los involucrados, se conoció que por el homicidio de Pecci se pagaron 2.000 millones de pesos colombianos, unos $500.000, y que se preparó en una plaza del mercado de Envigado, una ciudad aledaña a Medellín, mientras que los sicarios se guiaron también por la información que se publicaba en redes sociales. La Fiscalía asegura que las más de 200 pruebas dejaron sin argumentos a la defensa de los capturados, a pesar que de los 5 detenidos, 4 aceptaron los cargos y solo Francisco Luis Correa, a quien se considera el articulador del crimen, se negó a hacerlo, pero todo apunta a que Correa fue el que estructuró la operación con unos sicarios que llegaron a la ciudad de Cartagena. Paraguay es hoy el principal productor de marihuana de la región y el mayor corredor de cocaína desde Bolivia a Europa, donde se mezcla con precursores químicos ilegales y se transporta hasta África y Europa, lo que convierte a ese país en un espacio fértil para las más variadas organizaciones delictivas, y el fiscal tenía a su cargo varios de los más importantes casos de narcotráfico y lavado de dinero en ese país. Una de las principales investigaciones era contra el primer comando de la capital de Brasil, uno de los grupos mafiosos más poderosos de Sudamérica, que tiene presencia en las ciudades fronterizas de Pedro Juan Caballero y Ponta Porá, puntos calientes del narcotráfico internacional. Casi las 8 de la noche, se nos fue el primer bloque. Pausa y volvemos. Aquí nuestro segundo bloque, una consulta de Cifra, de la consultora Cifra, establece que cuando ya está llegando a la mitad de su mandato, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, tiene una aprobación de la mitad de la población, 50% exactamente, mientras que 40% lo desaprueba. Si se compara la evaluación actual del presidente con la que se registraba 3 meses atrás, se observa una caída de 5 puntos en la aprobación y un aumento de 6 puntos en la desaprobación. Entre la población oficialista, los juicios positivos cayeron 8 puntos porcentuales, de 82% a 74%. En esta encuesta, realizada entre el 17 y el 25 de mayo, Lacalle Pou tiene la aprobación más baja y la desaprobación más alta desde que comenzó su mandato en marzo del año 2020. Ahora asuntos judiciales vinculados al pasado reciente, porque la Suprema Corte de Justicia declaró la constitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la Ley 18.831, que restableció, recordemos, en el año 2011, la pretensión punitiva estatal para delitos cometidos durante el periodo del terrorismo de Estado. Esta resolución permite avanzar en casos como los asesinatos que se concretaron en 1976 de Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. La indagatoria comenzó con una denuncia presentada por Gabriela Schroeder, hija de Rosario Barredo, a la que se sumaron las familias de Michelini y Gutiérrez Ruiz. Tras 10 meses de investigación, el fiscal Ricardo Percivales solicitó la formalización de 5 militares por los crímenes cometidos contra exiliados uruguayos en Argentina. Ante esto, la defensa de los militares presentó una acción de inconstitucionalidad que fue rechazada. Esto es un fallo histórico, es declarar que la ley 18.831 es constitucional, la ley que se hizo en el 2011 y que fue el obstáculo mayor a la impunidad y que permitió que se juzgaran los crímenes de lesa humanidad y de crímenes aberrantes hechos en la dictadura. Y que esta vez se haga por fundamentos, no por cuestiones de forma, que se haga por fundamentos es muy importante. Esto le va a dar un vuelco a todos los casos y un respaldo a los jueces, a los fiscales primero y a los jueces después con respecto a las responsabilidades que tienen los militares y policías que cometieron los peores delitos de nuestra historia. De alguna forma se alinea a lo que es a nivel internacional. Todos sabemos que a los nazis se los persigue de por vida. Si no, pregúntenle a los alemanes o a los judíos.
no prescriben estos crímenes aberrantes o delitos de lesa humanidad. Y Uruguay ahora, con esta sentencia, va por la misma dirección. Si bien la sentencia fue adoptada por una corte integrada con participación de 2 ministros de Tribunal de Apelaciones, existe expectativa de que la corporación mantenga esta posición en otras causas. Otro asunto, el proyecto de ley que se impulsa desde el Partido Nacional que propone que se aplique la esencialidad en los servicios de los comedores escolares genera el rechazo sindical. Se entiende que esa problemática debe abordarse a fondo y para eso se empieza por reclamar más presupuesto en el proyecto de ley de rendición de cuentas. A días del paro general en la educación previsto para el miércoles 15 de junio, el proyecto es analizado como un ataque. Los sindicalistas preguntaron qué pasa cuando hay vacaciones, feriados, los domingos. La preocupación por la alimentación tendría que ser cotidiana sobre el tema de los estudiantes y no tendría que ser botín de guerra para generar demagogia y para preocuparse solo los días de paro. A nosotros nos preocupa todos los días la alimentación, vemos que esto se agrava día a día, no solo en los centros educativos de primaria, sino también de secundaria, de UTU. Y bueno, creo que tendríamos que dar una discusión más de fondo y no ir a proyectos que lo que hacen es jugar para la tribuna. En las últimas horas surgieron varias denuncias de casos de inseguridad alimentaria en alumnos de liceos de Las Piedras y amenazas a los docentes que intentaron intervenir. Estas situaciones se repitieron en otras zonas de la zona metropolitana. Ya trasladamos nuestra preocupación a los representantes docentes en el CODICEN. Hemos trabajado en aportar desde el sindicato todo lo que sea necesario para la alimentación de los chiquilines, inclusive con algunas direcciones que llegan a negar la entrada de donaciones del propio sindicato. O sea, una cosa de una mezquindad, de una mediocridad que llama la atención. Pero bueno. FOSE, el sindicato de quienes trabajan en OCE, definirá en las próximas horas medidas en contra de la construcción de una planta potabilizadora de agua en San José, en la zona de Arasatí, que tomará agua del río de la Plata, conocida como Proyecto Neptuno. La iniciativa es considerada inconstitucional por el sindicato, por FOSE, que este 22 de junio tiene previsto un paro con movilizaciones junto a la mesa sindical coordinadora de entes por este tema y también por salario y porque se completen vacantes. Nosotros creemos que dentro de las opciones que se manejan, que es entregarle por 30 años, 2 años de construcción y 28 de operación, la producción de agua potable a un privado, violenta el artículo 47 de la Constitución que buscó asegurar que siempre el agua potable en toda su cadena sea estatal. Y esto lo digo porque ya hay desde la OCE respuestas a esto, de que como la OCE seguiría siendo quien provee al usuario, quien abre la canilla, sigue siendo agua que le da la OCE, no hay problema y eso es falso. Digamos, nosotros decimos, la voluntad de los uruguayos cuando votamos en el 2004 claramente era que el agua fuera estatal y pública, como lo dice la Constitución. Además de lo que para nosotros es un pésimo negocio para el Estado, además de la pérdida de control de lo público hacia lo privado, un pésimo negocio porque sale efectivamente más caro, demostrado por los propios informes que la OCE maneja, la opción de pagarle al privado, porque le pagaría 2 cosas, cada metro cúbico de agua que le compra y a su vez le pagaría lo que hace un negocio redondo para los privados, lo que se llama un canon por disponibilidad, es decir, por tener el agua potable disponible, la tome la OCE o no, de unos 12 o 13 millones de dólares anuales, solo el canon, más lo que sería después la compra. Otro asunto antes del cierre. Hay una organización de la sociedad civil que se llama Liga Bichera que atiende a más de 300 animales y corre riesgo de cierre por falta de presupuesto. Por eso se puede colaborar a través del 096-130-638. Mantener la calidad de vida que ellos merecen, necesitan, porque no dárselas, hacinarlos y no poder atenderlos sería borrar con el codo lo que escribimos con la mano. Entonces, siempre buscando el apoyo del público, que la gente entienda que no tenemos un sueldo, que nadie nos ayuda, no hay apoyo ni municipal ni gubernamental, entonces hay que pagar lo que pagamos todos, hay que alquilar, que luz, que agua, los empleados, BPS, el alimento, traslado, veterinaria, los costos son altísimos. Nosotros tenemos dentro de la casa lo que es el consultorio, donde se los atiende siempre, después en un área de enfermería que tiene 34 plazas, donde los perros evidentemente si están enfermos van ahí, se internan ahí, y si llegan aparentemente sanos igual hacen 15 días de cuarentena preventiva antes de juntarlos con el resto del plantel, y siempre se los esteriliza antes de unirlos.
El refugio utiliza 50 kilos de arroz por día y 6 bolsas de comida. Por donaciones pueden comunicarse al 096-130-638 y a través de las redes sociales de la Liga Bichera. Además, cuentan con un local en el Cerro, ubicado en Inglaterra y Bogotá, donde venden productos varios y reciben artículos del hogar, ropa y calzados en buen estado para realizar ventas. El 19 de junio realizarán un evento a beneficio en el Club Covicenova en Civils y Sanfuentes. Ahora se nos viene un evento que, si Dios nos acompaña, el domingo 19 de junio va a ser en el Club Covicenova, un bingo a partir de las 16 de la tarde. Pueden pedir los números, reservar al 096-130-638 que hablábamos hoy. Va a ser una tarde de eventos, música, sorpresas y, por supuesto, toda colaboración del refugio. Ya se viene el lado B a la pantalla de TV Ciudad hoy con el senador Carlos Camí de Alianza Nacional, Partido Nacional, como invitado, horas después de la comparecencia del ministro del Interior ante el Senado. Vamos a repasar el pronóstico del tiempo y empezamos con un aviso especial emitido por Inumet. Ahí lo tienen justamente en la pantalla. Aviso especial por descenso de temperatura y bajas sensaciones térmicas a partir de mañana, jueves 9 de junio. A partir de la tarde-noche, más precisamente de la próxima jornada, se prevé el ingreso de un frente frío con una masa de aire de origen polar, situación que va a generar entre viernes y domingo temperaturas extremas mínimas que oscilarán entre 3 grados bajo cero y 3 grados centígrados y máximas entre 9 y 14 grados con bajas sensaciones térmicas y probable formación de heladas. Desde la noche del jueves y hasta el sábado 11 se esperan vientos del sur y suroeste de entre 40 y 50 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 80, sobre todo en zonas costeras del centro sur y este, lo que va a provocar muy bajas sensaciones térmicas en esas áreas y probables precipitaciones escasas. Se recomienda mantener la información actualizada con los pronósticos de Inumet y también seguir eventuales recomendaciones del SINAE. Y ahora sí repasamos el pronóstico para Montevideo y área metropolitana en las próximas 3 jornadas. De fondo tenemos justamente la Fuente Luminosa en la zona del Parque Valle, allí en esa zona tan particular, tan linda de la capital. Y lo previsto para mañana por Inumet es, como decíamos, un descenso de temperatura con mínima de 5 grados, máxima de 13 y sobre todo por la tarde probables precipitaciones en capital y cercanías. Pasado mañana, día viernes, 4 mínima, 9 máxima, seguramente se repitan las precipitaciones y por la tarde, sobre todo en la capital, va a refrescar, o sea, se va a notar esa ola de aire frío que va a estar abarcando a buena parte del país con descenso en las temperaturas. Y el sábado, 11 de junio, mínima 3 grados, máxima 10. Hasta aquí la información por hoy. Nos despedimos con el repaso de títulos. Les invitamos a la primera edición de MBD Noticias mañana 8 de la mañana, la segunda a las 13 y la central puntualmente a las 7. Los títulos y que pasen bien. Círculo Católico pagó más de 15 millones de dólares por el ex sanatorio de Casa de Galicia. Ex socios y socias de Casa de Galicia lamentaron que todavía hay muchos problemas que resolver para los pacientes. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, aseguró que un plan para combatir la delincuencia no es decir cuáles son las y los delincuentes más buscados. De 80 muertes dudosas anuales en la última administración del Frente Amplio, se pasó a tener un promedio de más de 151 en estos últimos 2 años. El impacto en la opinión pública del debate sobre la inseguridad. Análisis de Eduardo Botinelli. La modificación a la negociación colectiva impulsada por el gobierno reduce derechos, según el PIT-CNT. Nueva mayoría en la Suprema Corte consideró constitucional la ley interpretativa de la caducidad y desestimó recursos de violadores de derechos humanos. El Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo reclama apoyo para mejorar los salarios de la policía. Uruguay jugará contra Panamá el partido de despedida en Montevideo antes del Mundial de Qatar. Será este sábado e irá en vivo por TV Ciudad. Policía de Colombia vincula el primer comando capital con el asesinato del fiscal paraguayo en ese país. Joven activista increpó a Luis Almagro en Cumbre de las Américas y acusó al uruguayo de tener sangre en sus manos.